Hay una fuerza dentro de ti que no te han enseñado a usar. No es amable, ni pulcra, ni socialmente aceptable. Es salvaje, visceral, a veces incómoda, pero contiene una energía tan potente que, si aprendes a canalizarla, puede convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. Esta fuerza es tu sombra, ese territorio psicológico que Carl Jung describió como el depósito de todo lo que has rechazado de ti mismo. Tus impulsos ocultos, tus pasiones prohibidas, esa ira que entierras bajo una sonrisa, esa ambición que disfrazas de falsa humildad. Durante siglos, las tradiciones espirituales y los sistemas de poder nos han entrenado para creer que la oscuridad es sinónimo de maldad. Nos han dicho que hay que domarla, purgarla, vencerla. Pero, ¿y si ese enfoque fuera un error catastrófico? ¿Y si, al reprimir tu lado oscuro, no estuvieras alcanzando la virtud, sino mutilando tu potencial? La historia está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando negamos esta verdad. Líderes que se derrumban en escándalos, artistas bloqueados, personas buenas que un día estallan en actos inexplicables de autodestrucción. La sombra no desaparece por ignorarla. Solo se vuelve más astuta, más tóxica, más dueña de tu vida. Mira a tu alrededor. El mundo está obsesionado con la luz, el positivismo forzado, la productividad inhumana, la espiritualidad edulcorada. Pero fíjate en quienes realmente dejan una marca imborrable en la historia. Son aquellos que integraron su oscuridad. Nietzsche lo entendió cuando dijo: uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. Los grandes artistas, los líderes transformadores, los innovadores radicales, no eran seres de pureza angelical. Eran personas que hicieron las paces con sus demonios, y en lugar de esconderlos, los convirtieron en combustible. Este libro no es un tratado de autoayuda light. Es un manual de alquimia psicológica, una guía para transmutar lo que te avergüenza en lo que te empodera. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas para eliminar tu lado oscuro, porque eso sería como querer arrancar la mitad de tu esqueleto. En cambio, aprenderás a negociar con él, a comprender su lenguaje, a extraer el oro escondido en tus bajos instintos. La ira bien dirigida se convierte en determinación inquebrantable. La envidia, en un mapa de tus deseos más auténticos. La lujuria, en creatividad desbordante. La física cuántica nos ha demostrado que el universo opera en dualidades complementarias, materia y energía, orden y caos. Tu psique no es diferente. Lo que llamas oscuridad es simplemente el polo opuesto necesario para que exista tu luz. Negar este principio es como pretender que el día exista sin noche, un absurdo que solo conduce al agotamiento existencial. Si estás leyendo esto, es porque algo en ti ya intuye que hay más poder en la integración que en la represión. Tal vez estés cansado de vivir a medias, de sentir que una parte de ti está secuestrada bajo capas de condicionamiento. Este libro es tu invitación a emprender el viaje más revelador de tu vida, descender a tus propias profundidades, no para quedarte atrapado en ellas, sino para rescatar los tesoros que dejaste enterrados allí. La sombra no es tu enemiga, es tu aliada más incomprendida, y está a punto de enseñarte lo que significa ser verdaderamente poderoso. ¿Estás listo para conocerla? Capítulo 1. ¿Qué es realmente el lado oscuro? La anatomía de lo que niegas. Todos llevamos dentro un huésped incómodo. No habita en las zonas iluminadas de nuestra conciencia, donde exhibimos con orgullo nuestras virtudes, sino en los sótanos de la psique, donde guardamos bajo llave todo lo que nos avergüenza. Carl Jung lo llamó la sombra, ese cúmulo de impulsos, deseos, emociones y rasgos de personalidad que, en algún momento de nuestra vida, aprendimos a considerar inaceptables. Pero aquí yace una ironía devastadora. Cuanto más intentas deshacerte de ella, más poder le otorgas. Imagina por un momento que tu psique es como un gran teatro. En el escenario actúa tu yo social, ese personaje pulcro que sabe cómo comportarse en público, que sonríe cuando debe sonreír, que se contiene cuando es necesario. Pero entre bambalinas, agazapado entre las sombras, está tu verdadero yo, ese que fantasea con venganzas épicas, que envidia descaradamente el éxito ajeno, que a veces quiere destruirlo todo y empezar de cero. La mayoría pasa la vida intentando mantener a ese segundo actor fuera del escenario. Lo que no saben es que, al hacerlo, están desperdiciando el papel más interesante de la obra.
La sombra no es un concepto abstracto. Se manifiesta en esos segundos de lucidez cruda que rápidamente descartamos. El pensamiento cruel que surge durante una discusión, el placer retorcido al ver fracasar a alguien que nos cae mal, la atracción prohibida que jamás admitiríamos. La cultura nos ha enseñado a demonizar estos destellos, a tratarlos como fallas morales. Pero la psicología profunda nos revela algo distinto. Son información vital sobre quienes somos realmente. Cada uno de esos fragmentos oscuros es una pieza de tu poder que has decidido exiliar. ¿Cómo se forma esta sombra? Desde la infancia, aprendemos a censurarnos. Un niño al que le dicen no seas egoísta cuando defiende sus juguetes, termina enterrando su capacidad de poner límites. Una niña etiquetada como demasiado intensa aprende a sofocar su pasión bajo una máscara de dulzura. Con los años, estos fragmentos rechazados no desaparecen. Se organizan en una suerte de gobierno clandestino que influye desde las sombras. Si no puedo ser el líder, sabotearé a quien lo sea. Si no me permiten desear, me convertiré en un juez de los deseos ajenos. Lo fascinante es que la sombra no solo alberga aspectos negativos. También escondemos allí talentos que nos dieron miedo desarrollar. ¿Cuántos artistas dejaron de pintar porque les dijeron que asterisco no era serio? Fuerza que nos asustó reconocer. ¿Cuántas mujeres siguen fingiendo fragilidad porque la sociedad premia la sumisión? La oscuridad, entonces, no es tu basurero psicológico, es el depósito de todo lo que podría hacerte completo. Las tradiciones antiguas lo sabían. Los alquimistas trabajaban con la materia prima despreciada, justo lo que otros tirarían, para crear oro. Los chamanes se adentraban en sus visiones más terroríficas para extraer sabiduría. Hoy, la neurociencia confirma que cuando enfrentamos, no suprimimos, nuestras emociones oscuras, el cerebro reconfigura sus circuitos hacia una auténtica resiliencia. No es magia, es la biología de la autenticidad. Este capítulo no es una invitación al caos irresponsable. Es un llamado a dejar de malgastar energía en fingir lo que no eres. Porque como escribió el poeta Robert Bly, donde ponemos la sombra, ponemos nuestro oro. Y en un mundo hambriento de autenticidad, ese oro es ahora tu mayor ventaja. La pregunta es simple: ¿seguirás pagando el alto precio de negar tu oscuridad, o estás listo para convertirla en tu arma secreta? Capítulo 2. El precio invisible de la represión, cuando la sombra toma el control. Imagina a un volcán. No el tipo pintoresco que aparece en las postales, sino uno de esos gigantes dormidos que llevan siglos acumulando presión bajo una apariencia de calma. Así opera la sombra reprimida, silenciosa, aparentemente inofensiva, hasta el día en que la presión acumulada exige una erupción. Carl Jung lo advirtió con claridad meridiana: aquello a lo que te resistes, persiste. Y lo que persiste no se contenta con existir en las sombras, exige manifestarse, a menudo de las formas más destructivas e inesperadas. La psique humana tiene una ley inexorable: toda energía psíquica debe expresarse. Cuando le prohibimos a una parte de nosotros mismos existir conscientemente, no desaparece mágicamente. En cambio, se convierte en un sabotaje interno, en una fuga de energía vital que se manifiesta como ansiedad inexplicable, como ataques de ira desproporcionados, como esa extraña tendencia a autodestruirnos justo cuando estamos a punto de alcanzar el éxito. Los psicólogos llaman a esto la venganza de lo reprimido, y su mecánica es tan precisa como implacable. Consideremos el caso de Marcos, un ejecutivo modelo cuya vida parecía sacada de un catálogo de perfección. Ascendió rápidamente en su empresa gracias a su carácter siempre afable, su sonrisa permanente, su capacidad para decir siempre sí. Pero cada noche, Marcos necesitaba 3 copas de whisky para conciliar el sueño. Los fines de semana, estallaba en ataques de furia contra su familia por motivos insignificantes. Su médico le diagnosticó estrés laboral, pero la verdad era más compleja. Marcos había convertido su sombra en un monstruo que ahora controlaba su vida desde las profundidades. La medicina moderna empieza a reconocer lo que las tradiciones antiguas siempre supieron: el cuerpo grita lo que la boca calla. Estudios de la Universidad de Harvard muestran cómo la represión emocional crónica debilita el sistema inmunológico. Investigaciones en la Clínica Mayo vinculan la negación de la ira con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares. No es metafórico,
Literalmente nos enfermamos por pretender ser quienes no somos. Pero el costo más devastador de la represión no es físico, sino existencial. Cuando enterramos partes vitales de nosotros mismos, perdemos acceso a nuestra auténtica fuerza. La creatividad se estanca porque tememos lo que podría surgir de nuestro interior. Las relaciones se vuelven superficiales porque no nos atrevemos a mostrar nuestras grietas. El liderazgo se debilita porque negamos la ferocidad necesaria para tomar decisiones difíciles. Vivimos como versiones censuradas de nosotros mismos, preguntándonos por qué todo sabe a falso, por qué nada nos llena. La cultura nos ha vendido la peligrosa fantasía de que podemos ser solo luz. Pero observa la naturaleza, los bosques necesitan la descomposición para fertilizar el suelo, los ecosistemas requieren depredadores y presas, las estrellas nacen del colapso de nebulosas oscuras. Nuestra psique sigue las mismas leyes ecológicas. Pretender ser solo bueno es tan absurdo como esperar que un árbol crezca solo hacia arriba sin echar raíces en la tierra oscura. Hay un momento de revelación que todo gran terapeuta espera en sus pacientes. Cuando la persona deja de decir no debería sentir esto y empieza a preguntar qué me está tratando de decir este sentimiento. Ese es el punto de inflexión donde la sombra deja de ser un enemigo a destruir y se convierte en un aliado a comprender. Porque la oscuridad no es el problema es nuestra relación con ella. Este no es un camino para los que buscan soluciones rápidas. Integrar la sombra requiere el coraje de enfrentar lo que hemos dedicado toda una vida a evitar. Pero el premio es nada menos que la libertad auténtica, dejar de gastar energías en mantener apariencias y redirigir ese poder hacia crear la vida que realmente deseas. Como escribió el poeta Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. ¿Qué luz podría entrar en tu vida si dejaras de tratar tus heridas como enemigas? Capítulo 3. El espejo cuántico, cómo tu sombra moldea la realidad. El universo tiene un peculiar sentido del humor. Justo cuando la física cuántica comenzaba a desentrañar los misterios del cosmos, terminó revelando algo aún más profundo, que la realidad no es un espectáculo que observamos pasivamente, sino un drama en el que somos co-creadores. Y aquí está el giro inesperado. Tu sombra, esa parte de ti que has tratado de esconder, juega un papel protagónico en este proceso. Imagina por un momento el famoso experimento de la doble rendija, ese enigma cuántico donde las partículas se comportan como ondas o como materia dependiendo de si son observadas. Este fenómeno, que ha dejado perplejos a los científicos durante décadas, encierra una metáfora brutal sobre la naturaleza humana. Lo que decides observar en ti mismo cambia su esencia. Tu ira reprimida es una onda de energía caótica que distorsiona tus relaciones. Tu ira reconocida y canalizada se convierte en la partícula tangible de una determinación inquebrantable. La diferencia no está en la emoción en sí, sino en la calidad de tu atención sobre ella. La física moderna nos muestra que el vacío no está vacío. El espacio muerto entre las estrellas y los átomos bulle con energía potencial, con partículas virtuales que aparecen y desaparecen en un baile cuántico. Así opera tu sombra, lo que percibes como un vacío en tu carácter, como un defecto que preferirías ignorar, en realidad es un campo de posibilidades sin manifestar. Esa envidia que niegas podría ser la semilla de tu ambición más legítima. Esa pereza que condenas podría esconder una sabiduría profunda sobre tus verdaderos ritmos naturales. Einstein demostró que materia y energía son intercambiables, e igual a mc superíndice 2, que lo sólido es, en última instancia, una forma condensada de lo intangible. Esta revelación tiene un correlato psicológico devastador. Tus pensamientos oscuros, esos que te avergüenzan y tratas de enterrar, no son entidades estáticas, sino energía en movimiento. Cuando los reprimes, esa energía no desaparece, se transforma en síntomas, en patrones repetitivos, en esa extraña tendencia a tropezar siempre con la misma piedra. El entrelazamiento cuántico, ese fenómeno donde dos partículas permanecen conectadas sin importar la distancia, nos ofrece otra pista crucial. Tus aspectos negados no existen en compartimentos estancos. Están enredados con todo tu sistema. Tu sombra sexual afecta tu vida financiera, tu ira infantil no procesada distorsiona tu voz adulta. Pretender aislar estos elementos es tan inútil como intentar separar el humo del fuego.
Las tradiciones místicas llevan milenios describiendo este principio con otro lenguaje. Los alquimistas hablaban de salvet coagula, disolver lo rígido para reintegrarlo en una forma más noble. Los taoístas representaban el yin y el yang como fuerzas complementarias que se engendraban mutuamente. Hoy, la ciencia está alcanzando la sabiduría ancestral. Un estudio del Instituto Earthmat demostró que cuando las personas aprenden a abrazar sus emociones negativas sin resistirlas, su coherencia cardíaca mejora, afectando positivamente su entorno inmediato. Aquí yace el verdadero poder de integrar tu sombra. No se trata solo de sanar heridas psicológicas, sino de hackear la matriz de tu realidad. Cuando dejas de luchar contra tus aspectos oscuros, dejas de alimentarlos con la energía de la resistencia. Y entonces algo mágico ocurre. Lo que antes era tu talón de Aquiles se convierte en tu lente particular para percibir oportunidades donde otros ven amenazas. El universo cuántico es un espejo sin piedad ni indulgencia. No refleja lo que pretendes ser, sino lo que realmente eres, con todas tus contradicciones incluidas. La pregunta es obvia: ¿seguirás malgastando energía en negar partes de ese reflejo, o estás listo para usar todo tu espectro como combustible creador? Porque al final, la gran ironía es esta: la luz que tanto buscas en el exterior solo puede brillar cuando dejas de temerle a tu propia oscuridad. Y eso no es espiritualidad barata, es física cuántica aplicada al arte de vivir. Capítulo 4. La alquimia espiritual. Transmutar el plomo del alma en oro puro. Existe un momento sagrado en el proceso de transformación personal, un instante de claridad brutal donde comprendes que todo lo que has rechazado de ti mismo contiene las semillas de tu liberación. Las grandes tradiciones espirituales no hablaban de eliminar la oscuridad, sino de transmutarla. Los alquimistas medievales no buscaban destruir el plomo, sino convertirlo en oro mediante un proceso de purificación y reintegración. Este es el arte perdido que debemos recuperar. La capacidad de tomar lo más bajo, lo más vergonzoso, lo más temido dentro de nosotros, y transformarlo en la esencia de nuestro poder. Observa con atención las mitologías que han perdurado a través de los siglos. Osiris es descuartizado antes de resucitar como dios del inframundo. Inanna desciende al mundo inferior donde es despojada de sus vestiduras y colgada de un gancho. El fénix debe arder antes de renacer de sus cenizas. Estos no son simples cuentos morales, sino mapas codificados de la transformación humana. Nos revelan una verdad incómoda pero liberadora: el camino hacia lo sagrado pasa inevitablemente por abrazar lo profano. En el Tíbet existe una práctica chamánica llamada Chod, donde los practicantes meditan en charnel grounds, cementerios donde los cuerpos son dejados a los elementos, para enfrentar sus miedos más profundos. Los maestros tántricos trabajaban con sustancias tabú, con emociones prohibidas, no por perversión, sino porque comprendían que el veneno correctamente dosificado se convierte en medicina. Esta es la paradoja central de la alquimia espiritual. Lo que te mata literalmente puede darte vida metafóricamente, si aprendes a relacionarte con ello de forma consciente. La neurociencia moderna está validando lo que los místicos supieron siempre. Investigaciones en el Instituto de Neurociencia de Princeton demuestran que cuando enfrentamos conscientemente nuestros miedos, en lugar de evitarlos, la amígdala, el centro del miedo cerebral, disminuye su actividad, mientras se fortalecen las conexiones con la corteza prefrontal, sede de la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, al iluminar tus demonios internos con atención plena, literalmente reconfiguras tu cerebro para convertir la debilidad en fortaleza. Pero cuidado, esto no es un llamado al hedonismo irresponsable ni a la indulgencia egoísta. La verdadera alquimia requiere discernimiento, disciplina y, sobre todo, honestidad radical. No se trata de expresar sin filtro tu ira, sino de comprender su mensaje oculto. No consiste en ceder a todos tus deseos, sino en descifrar qué anhelo auténtico se esconde bajo su distorsión. Tu envidia no es un defecto moral, es un faro que señala lo que realmente valoras. Tu pereza no es simple flojera, es la rebelión de tu ser contra tareas que no alimentan tu alma. Los grandes maestros espirituales han sido malinterpretados durante siglos. Buda no dijo no desees, sino comprende la naturaleza del deseo. Jesús no condenó a la mujer adúltera, pero le advirtió, ve y no peques más.
Estas figuras entendían que la luz sin conocimiento de la oscuridad es tan peligrosa como la oscuridad misma. Un amor que no reconoce su capacidad para el odio es ingenuo. Una paz que niega su potencial de violencia es frágil. La práctica concreta de esta alquimia interior sigue 3 movimientos esenciales, similares a las etapas del trabajo alquímico clásico. Primero, el nigredo o putrefactio, el valiente descenso a tus propios infiernos, el reconocimiento sin adornos de lo que hay allí. Este es el paso que la mayoría quiere saltar, prefiriendo afirmaciones positivas o visualizaciones light, pero sin él, todo lo demás es autoengaño. Luego, el albedo, la purificación mediante el fuego de la atención consciente. Aquí es donde examinas sin juicio esos aspectos oscuros, preguntando, ¿qué necesidad real se esconde detrás de este impulso distorsionado? ¿Cómo puedo satisfacerla de forma constructiva? Finalmente, el rubedo, la integración de los opuestos. No se trata de elegir entre ser bueno o malo, sino de volverte capaz de toda la gama de experiencias humanas, eligiendo conscientemente cómo expresarte en cada momento. Este proceso no tiene fin, porque la sombra no es un basurero que vacías una vez, sino un órgano vivo de tu psique que continuamente genera nuevo material para tu evolución. Los antiguos alquimistas pasaban décadas en su búsqueda no porque fueran ineficientes, sino porque comprendían algo fundamental: el verdadero oro no era la sustancia física que pudieran crear, sino la transformación que ocurría en ellos durante el proceso. Hoy tienes ante ti la misma elección que han enfrentado todos los buscadores genuinos: seguir proyectando tu oscuridad en el mundo o reclamarla como tu poder más íntimo. La espiritualidad auténtica no consiste en escapar de tu humanidad, sino en elevarla a su máxima expresión. Como escribió Carl Jung, prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. ¿Y tú? Capítulo 5. Cartografía del abismo, el arte de mapear tu oscuridad interior. Existe un mapa que ninguna civilización ha terminado de trazar por completo, un territorio más vasto que cualquier continente y más misterioso que las profundidades oceánicas, el paisaje oculto de tu propia sombra. Este no es un ejercicio de introspección ligera, ni el típico haz una lista de tus defectos. Se trata de una expedición antropológica a las catacumbas de tu psique, donde cada descubrimiento, por incómodo que sea, te acerca a recuperar trozos de tu alma que dejaste abandonados en el camino. Imagina por un momento que tu conciencia es como una casa victoriana de varias plantas. El ático representa tus ideales más elevados, esas aspiraciones que muestras con orgullo. La planta principal es tu yo cotidiano, ese que interactúa con el mundo. Pero el sótano, el sótano está lleno de cajas sin etiquetar, muebles rotos cubiertos con sábanas polvorientas, y extraños sonidos que prefieres ignorar. La mayoría pasa la vida decorando el ático mientras el sótano acumula humedad y alimañas. Pero los verdaderos buscadores saben que el tesoro está abajo. El proceso comienza con lo que los psicólogos llaman el trabajo de proyección. Cada vez que sientes una reacción emocional desmedida hacia alguien, esa rabia instantánea hacia el compañero presumido, esa envidia ácida hacia la amiga exitosa, estás ante un espejo distorsionado que refleja algún aspecto tuyo no reconocido. Los maestros Zen lo dicen de forma contundente: lo que te molesta de los demás es exactamente lo que no has resuelto en ti mismo. Pero hay una trampa aquí: no se trata de que seas igual que aquel que criticas, sino que en algún momento de tu historia, enterraste una semilla similar que ahora te pide ser regada con conciencia. Un ejercicio revelador es llevar lo que llamo un diario de sombras. Durante una semana, anota cada fuerte reacción emocional hacia otros, seguida de esta pregunta incómoda: ¿en qué circunstancia yo actuaría o sentiría igual? No busques respuestas edificantes. La sombra se esconde detrás de racionalizaciones. Busca ese escalofrío de vergüenza que recorre tu espina dorsal cuando rozas una verdad cruda sobre ti mismo. Los sueños son otra puerta real hacia este reino subterráneo. Carl Jung descubrió que mientras más reprimimos en la vida consciente, más activa se vuelve nuestra vida onírica. ¿Por qué sueñas recurrentemente que llegas tarde a un examen importante? ¿Qué significa esa figura amenazante que te persigue en tus pesadillas? Estos no son meros productos aleatorios del cerebro, sino mensajes cifrados de aspectos tuyos que piden audiencia. Llevar un registro de sueños junto con las emociones que despiertan, no solo el contenido literal,
Es como aprender un nuevo idioma, el lenguaje simbólico del inconsciente. Pero el verdadero salto cuántico ocurre cuando pasas de la observación pasiva al diálogo activo. La psicología junguiana desarrolló una técnica llamada imaginación activa, donde literalmente conversas con tus personajes internos. Imagina sentarte a tomar café con tu versión envidiosa, con tu yo colérico, con ese niño herido que aún vive en tus entrañas. Pregúntales, ¿qué necesitas que yo sepa? ¿Qué has estado intentando protegerme? Las respuestas pueden sorprenderte. A menudo descubrimos que esos monstruos internos son guardianes distorsionados de dones no desarrollados. La neurociencia contemporánea explica por qué este método funciona. Cuando personificamos aspectos emocionales, activamos redes neuronales diferentes a las del pensamiento abstracto. Un estudio de la Universidad de California mostró que pacientes que personificaban sus emociones difíciles desarrollaban mayor regulación emocional que aquellos que solo las analizaban cognitivamente. Este mapeo no es un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia lo que los alquimistas llamaban salvet coagula, disolver lo rígido para reintegrarlo en una forma más noble. Ese miedo al rechazo que descubres en tu sombra puede convertirse en una antena exquisita para conectar con otros. Esa ira sepultada contiene la chispa de una voluntad inquebrantable. Hasta la envidia, debidamente destilada, se transforma en brújula que señala tus verdaderos deseos. Aquí yace el gran secreto que las tradiciones esotéricas guardaban celosamente. Tu oscuridad no es el precio de tu humanidad, sino el depósito de tu poder latente. Cada fragmento reclamado es un aumento de tu rango de existencia, una expansión de lo que te es posible sentir, crear y ser. Como escribió el poeta Rilke, quizás todos los dragones de nuestra vida sean princesas que solo esperan vernos actuar una vez con belleza y coraje. El desafío está planteado. ¿Seguirás malgastando energía en mantener cerrada la puerta del sótano, o estás listo para bajar con una linterna y descubrir qué partes de ti mismo llevan demasiado tiempo esperando ser invitadas a la mesa de tu conciencia? Porque al final, esa sombra que tanto temes no quiere destruirte, quiere completarte. Capítulo 6. El nacimiento del guerrero integrado, cuando tu oscuridad se convierte en tu arma más afilada. Hay un momento de transformación radical que ocurre cuando dejas de percibir tus aspectos oscuros como enemigos a derrotar y comienzas a reconocerlos como aliados estratégicos. Este no es un cambio superficial de terminología, sino una mutación alquímica de la conciencia que reconfigura tu manera de estar en el mundo. Imagina a un herrero forjando una espada. El acero no se debilita al ser sometido al fuego, al golpe del martillo y al choque repentino del agua helada. Por el contrario, cada una de estas aparentes violencias lo transforman en un instrumento capaz de mantener su filo en medio de la batalla. Así es el proceso de integrar tu sombra, una sucesión de encuentros brutales con tus propios abismos que, lejos de destruirte, te templan para vivir con una autenticidad inquebrantable. La psicología arquetipal nos enseña que cada uno de nosotros alberga en su interior figuras mitológicas completas: el sabio y el necio, el héroe y el cobarde, el santo y el depredador. El problema no radica en tener estas polaridades, sino en nuestra obsesión por identificarnos exclusivamente con los aspectos socialmente aceptables mientras pretendemos que los otros no existen. Esta fragmentación interna es la fuente principal de nuestro sufrimiento, porque como bien señalaba Jung, todo lo que niegas te somete, todo lo que aceptas te transforma. Considera el caso de David, un pacifista convencido que se jactaba de no albergar un ápice de agresividad en su ser. Sus relaciones fracasaban sistemáticamente porque, al no reconocer su propia capacidad para el conflicto, proyectaba esta sombra en sus parejas, acusándolas de ser demasiado confrontativas cada vez que expresaban necesidades legítimas. Fue solo cuando David comenzó a practicar artes marciales, un contexto ritualizado para canalizar la agresión, que descubrió cómo su falsa paz no era más que miedo disfrazado de virtud. Al integrar su guerrero interior, no se volvió violento. Al contrario, desarrolló la capacidad de establecer límites con elegancia y defender lo que amaba sin vacilación. Las neurociencias han demostrado que cuando personificamos nuestros aspectos oscuros a través de herramientas como el psicodrama o la escritura expresiva, el cerebro disminuye la actividad de la amígdala, centro del miedo, mientras fortalece las conexiones con la corteza prefrontal, área de la regulación consciente. En términos prácticos, esto significa que darle forma a tu sombra, ya sea mediante el arte,
el movimiento o el diálogo interno, no es una mera metáfora poética, sino un proceso neurológico concreto que transforma tus demonios internos en consejeros sabios. Existe una técnica poderosa derivada de la terapia Gestalt llamada la silla vacía, donde sostienes un diálogo con algún aspecto rechazado de tu personalidad. Imagina sentarte frente a tu propia avaricia, por ejemplo, y preguntarle sin juicio, ¿qué necesitas protegerme? ¿Qué herida guardas bajo este afán de acumulación? Descubrirás que detrás de ese rasgo condenado socialmente suele haber un instinto de supervivencia distorsionado, un don que perdió su rumbo. La avaricia bien canalizada se convierte en capacidad para valorar los recursos. La lujuria transmutada es la chispa de una creatividad desbordante. La arrogancia integrada se transforma en la confianza necesaria para liderar en momentos de crisis. Los grandes mitos de iniciación siempre incluían un descenso a los infiernos, Orfeo buscando a Eurídice, Dante guiado por Virgilio, Ícaro volando demasiado cerca del sol. Estas no son simples fábulas morales, sino mapas codificados del viaje psicológico que todos debemos emprender, encontrarnos cara a cara con nuestras versiones más aterradoras para descubrir que detrás de esas máscaras grotescas se esconden partes valiosas de nuestro ser que fueron exiliadas por no ajustarse a las expectativas ajenas. El proceso de integración sigue 3 fases distintas pero interconectadas. Primero viene el reconocimiento sin adornos, ese instante de cruda honestidad donde te miras al espejo y admites, sí, esto también soy yo. No es un ejercicio de autoflagelación, sino de soberanía radical sobre tu propia complejidad. Luego aparece el ritual de transformación, donde conviertes esa energía bruta en algo útil. Puede ser golpear un saco de boxeo mientras visualizas tu ira tomando forma constructiva, o escribir una carta de amor a tu propio egoísmo agradeciéndole por enseñarte a proteger tu energía. Finalmente llega la integración orgánica, cuando ese aspecto antes rechazado se convierte en una herramienta disponible en tu caja de recursos psicológicos. Ya no actúas desde la sombra, de forma reactiva e inconsciente, sino con la sombra, de manera deliberada y estratégica. Este camino no es para los que buscan atajos espirituales. Exige el coraje de abandonar la comodidad de la autoimagen limitada y abrazar la magnificencia desordenada de tu ser completo. Pero la recompensa es nada menos que la libertad de dejar de gastar energías en mantener fachadas y redirigir ese poder hacia la creación consciente de tu destino. Como escribió el filósofo Friedrich Nietzsche, uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. Tu oscuridad no es tu enemiga, es la materia prima de tu próxima evolución. La pregunta es simple. ¿Seguirás luchando contra tus propios fantasmas, o estás listo para reclutarlos como aliados en tu viaje hacia la plenitud? Capítulo 7. La forja del alma. Transmutar las sombras en fuego creativo. En el corazón de toda gran creación yace un misterio incómodo. Lo sublime nace de lo prohibido, la luz emerge de haber rozado la oscuridad. Los artistas lo saben bien, esa pintura que estremece al mundo nació de una melancolía que su autor ya no podía contener. Esa sinfonía que hace llorar a multitudes fue el grito de un alma que convirtió su dolor en belleza. Este es el secreto mejor guardado de la maestría existencial. Tus emociones más oscuras no son basura psicológica, sino combustible de alta octanaje para el motor de tu evolución. Pero hay un arte en esta transmutación, una alquimia precisa que convierte el plomo de tus heridas en el oro de tu propósito. Observa la naturaleza con atención. El bosque más exuberante crece sobre el humus de lo que se descompuso. Los volcanes que arrasan la tierra también fertilizan el suelo para nuevas vidas. Tu psique sigue las mismas leyes ecológicas. Esa ira que te asusta contiene la fuerza bruta necesaria para defender tus límites. Esa envidia que te avergüenza esconde un mapa preciso de tus deseos no reconocidos. Esa pereza que condenas podría ser la sabiduría de tu cuerpo exigiendo descanso antes de quemarse. El problema no son las emociones en sí, sino nuestra torpeza para destilar su esencia útil. La neurociencia contemporánea ha descubierto algo revolucionario. Cuando aprendemos a reciclar emocionalmente, es decir, a redirigir la energía de estados afectivos intensos hacia metas constructivas, ocurre una reconexión cerebral fascinante. Estudios del Instituto Max Planck muestran que sujetos que transforman su ansiedad en excitación, ambos estados fisiológicamente similares, mejoran su rendimiento hasta un 40%. No es magia,
Es el poder de reinterpretar tus demonios como motores disfrazados. Existe un método de 3 pasos para dominar este arte. Primero, el reconocimiento sin juicio. Cuando sientas una emoción oscura surgir, detente y nómbrala con precisión quirúrgica. Esto es rabia pura, esto es miedo visceral. No digas no debería sentir esto, porque esa resistencia alimenta el ciclo tóxico. La psicología budista tiene un principio sagrado: lo que aceptas, te transforma, lo que rechazas, te posee. Luego viene el interrogatorio alquímico. Hazle 3 preguntas a tu emoción. ¿Qué estás intentando protegerme? Toda emoción negativa es un mecanismo de defensa distorsionado. ¿Qué necesidad real representas? Detrás de la ira suele haber un límite violado, bajo la envidia, un anhelo auténtico. ¿Cómo podría servirme si te diera forma constructiva? Finalmente, la acción ritualizada. La energía emocional es física, se almacena en tus músculos, tu respiración, tu sistema nervioso, y requiere movimiento para transmutarse. Baila tu rabia hasta convertirla en determinación. Escribe tu envidia hasta destilarla en inspiración. Canta tu tristeza hasta elevarla a compasión universal. Los antiguos griegos entendían esto. El teatro nació como ritual catártico donde la comunidad transformaba colectivamente sus sombras en arte. Los grandes maestros espirituales dejaron pistas sobre este proceso. Los sufíes girando hasta el éxtasis. Los monjes zen golpeando el tambor durante la meditación. Los chamanes usando el canto y el movimiento para navegar estados alterados. Todos ellos comprendían un principio básico: la energía no se destruye, solo se transforma. Tu depresión contiene la profundidad de un filósofo. Tu ansiedad esconde la hiperalerta de un guerrero. Tu arrogancia esconde la confianza de un líder. La clave está en destilar la esencia sin el veneno. Un ejercicio poderoso es crear un laboratorio alquímico personal. Cuando sientas una emoción oscura, date 10 minutos para expresarla crudamente en un cuaderno privado, sin filtros morales. Luego, pasa otros 10 minutos reescribiendo esa misma energía como si fuera el prólogo de tu próxima gran obra. Finalmente, realiza un acto físico simbólico: quemar el primer texto, enterrarlo, romperlo, mientras visualizas la transformación. Este proceso no es autoayuda edulcorada, es entrenamiento de élite para alquimistas emocionales. Como escribió Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Pero hay que ser valiente para dejar que la luz penetre hasta esos lugares que preferirías mantener ocultos. La invitación está servida. ¿Seguirás malgastando tus fuerzas luchando contra tus sombras, o estás listo para construir con ellas la antorcha que iluminará tu camino? Porque al final, esa oscuridad que tanto temes no es tu opuesto, es tu materia prima esperando ser moldeada. Y el mundo necesita desesperadamente a personas que hayan dominado este arte ancestral de transformación. Capítulo 8. La maestría de la sombra, cuando tus demonios se convierten en tus mejores aliados. Hay un momento de revelación en el camino del autoconocimiento donde comprendes que todo lo que has estado rechazando de ti mismo no era un obstáculo, sino un maestro disfrazado. Esa envidia que te avergonzaba era en realidad una brújula que señalaba tus deseos más auténticos. Esa ira que temías expresar contenía la fuerza necesaria para defender tus límites. Esa pereza que condenabas era la sabiduría de tu cuerpo pidiendo descanso. Este es el gran giro copernicano de la psicología profunda. Tus defectos no son errores a corregir, sino potenciales a redirigir. La historia está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando integramos nuestra sombra en lugar de reprimirla. Nelson Mandela no eliminó su ira contra el apartheid, la transformó en una determinación inquebrantable para construir una nueva nación. Frida Kahlo no negó su dolor físico y emocional, lo convirtió en arte que sigue inspirando generaciones. Nietzsche no escondió su misantropía, la alquimizó en una filosofía que cambió el pensamiento occidental. Estos no eran santos, sino seres humanos completos que hicieron las paces con su oscuridad y aprendieron a bailar con ella. La neurociencia moderna está descubriendo los mecanismos cerebrales detrás de esta transformación. Estudios en la Universidad de California muestran que cuando reconocemos y aceptamos nuestras emociones negativas, se fortalece la conexión entre la amígdala,
centro emocional, y la corteza prefrontal, área de toma de decisiones. En términos prácticos, esto significa que al integrar tu sombra no te vuelves más impulsivo, sino todo lo contrario, desarrollas la capacidad de acceder a emociones intensas sin ser dominado por ellas. Pero los beneficios van más allá de lo psicológico. Personas que han integrado su sombra desarrollan un magnetismo personal único, porque la autenticidad atrae más que la perfección. Toman decisiones más sabias, al tener acceso a toda su gama de intuiciones y no solo a las socialmente aceptables. Se vuelven más resilientes, porque han hecho las paces con la incomodidad emocional. Experimentan una creatividad desbordante, al liberar la energía que antes usaban para reprimirse. El proceso no es sencillo. Requiere lo que los alquimistas llamaban la obra en negro, nigredo, esa fase de descomposición donde debemos enfrentar lo que hemos evitado por años. Pero como el ave fénix, solo a través de esta incineración simbólica podemos renacer en una versión más completa de nosotros mismos. La integración de la sombra no es un destino final, sino una forma de vida. Cada día trae nuevas oportunidades para reconocer aspectos rechazados de ti mismo en tus reacciones emocionales. Dialogar con ellos mediante journaling o imaginación activa. Encontrar formas constructivas de expresar esa energía. Celebrar la complejidad de tu ser completo. Este camino no promete una vida libre de conflicto, sino algo mucho más valioso, la capacidad de navegar cualquier tormenta con los recursos de tu ser completo. Como escribió Carl Jung, no pretendamos que la oscuridad no existe, porque entonces nunca veremos las estrellas. La pregunta crucial es, ¿seguirás gastando energía en mantener una imagen perfecta pero vacía, o estás listo para abrazar la riqueza contradictoria de tu ser completo? Porque al final, esa sombra que tanto temes no es tu enemiga, es la puerta a tu próximo nivel de evolución. Y el mundo necesita desesperadamente personas que hayan hecho este viaje. Capítulo 9. El despertar colectivo. Cuando sanas tu oscuridad, transformas el mundo. Existe una verdad psíquica tan profunda que sacude los cimientos de nuestra comprensión sobre la realidad. Tu sombra personal no termina en ti. Como hilos invisibles de un gran telar cósmico, cada aspecto oscuro que integras, cada demonio interno que domesticas, crea ondas de transformación que se extienden mucho más allá de tu vida individual. Esto no es misticismo barato, sino un principio cuántico aplicado a la evolución humana. Así como las partículas subatómicas están entrelazadas a distancia, nuestras psiques están unidas en un campo de conciencia colectiva donde tu sanación personal se convierte en medicina para el mundo. Mira a tu alrededor con ojos despiertos. Las guerras son la sombra colectiva de nuestra ira no procesada. La destrucción ambiental refleja nuestra desconexión de la naturaleza instintiva. La corrupción sistémica no es más que la proyección masiva de nuestra avaricia individual no reconocida. Carl Jung lo llamó la sombra colectiva, ese depósito psíquico donde van a parar todos los aspectos que la sociedad entera se niega a reconocer. Pero aquí yace la esperanza revolucionaria. Así como las enfermedades colectivas nacen de traumas no resueltos a nivel individual, la cura comienza cuando suficientes personas hacen el trabajo interno de integración. La historia nos ofrece ejemplos luminosos de este principio. Viktor Frankl encontró significado en los campos de concentración nazis y ese acto individual de transformación de la sombra se convirtió en la logoterapia que ha salvado a millones. Mandela transformó 27 años de injusticia en una visión de reconciliación nacional. Estas no eran simples coincidencias, sino demostraciones prácticas de cómo un individuo que hace las paces con su oscuridad se convierte en un transformador de realidades colectivas. La física cuántica moderna está comenzando a entender este fenómeno. Experimentos como el del efecto Maharishi muestran que cuando un grupo crítico de personas, aproximadamente el 1% de una población, medita con intención coherente, los índices de criminalidad en la zona circundante disminuyen significativamente. Esto sugiere que la conciencia humana individual puede, de hecho, influir en el campo morfogenético colectivo. Imagina entonces el poder transformador de miles de personas haciendo consciente lo inconsciente, integrando sus sombras en lugar de proyectarlas en el mundo. Pero este despertar colectivo comienza con un acto radical de honestidad personal. Cada vez que reconoces tu propia capacidad para la crueldad,
reduces la probabilidad de que ésta se manifieste en actos violentos. Cuando aceptas tu sombra de codicia, te vuelves inmune a la manipulación consumista que destruye el planeta. Al hacer las paces con tu agresión reprimida, dejas de alimentar los ciclos de conflicto social. Este no es un camino para los que buscan soluciones rápidas. Requiere el coraje de enfrentar los monstruos que llevamos dentro antes de señalarlos de afuera. Exige que nos preguntemos, ¿cómo contribuyo yo, desde mis sombras no reconocidas, a los problemas que critico en el mundo? Las tradiciones indígenas siempre han entendido esta conexión. En la visión Hopi, cada ceremonia de sanación personal se realiza para ti, para tu familia, para tu comunidad y para todas tus relaciones. Los rituales de sombra en el budismo vajrayana no buscan solo la iluminación individual, sino el despertar de todos los seres. Este conocimiento ancestral está siendo confirmado ahora por la ciencia moderna. Somos redes neuronales interconectadas en un gran cerebro global. El proceso tiene 3 etapas claras. Iluminación personal de la sombra, ver claramente tus propios mecanismos oscuros sin juicio. Responsabilidad radical, reconocer cómo estos patrones han afectado tu vida y entorno. Servicio transformador, usar esa energía recién liberada para crear cambios positivos. No se trata de salvar el mundo desde un complejo de héroe, sino de transformarlo desde la autenticidad más cruda. Como escribió Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y en este despertar individual yace la única revolución verdadera. La invitación está servida. Cada vez que trabajas con tu sombra, estás tirando una piedra al estanque cósmico cuyas ondas llegan más lejos de lo que imaginas. ¿Estás listo para convertir tu viaje interior en un acto de rebelión sagrada contra todo lo que divide y destruye en nuestro mundo? Porque al final, esa oscuridad que integras no te hace más débil, te convierte en un arquitecto silencioso de un nuevo paradigma humano. Y el mundo arde esperando que suficientes de nosotros aceptemos este desafío. El renacer de Daniel, una historia de sombra y luz. Daniel había pasado 35 años siendo el hombre correcto. El hijo ejemplar que nunca alzó la voz, el empleado perfecto que tragaba su frustración con una sonrisa, el esposo que prefería el silencio antes que el conflicto. Por fuera, su vida parecía ordenada, incluso envidiable. Por dentro, era un volcán de emociones sepultadas bajo capas de deberías y expectativas ajenas. Todo comenzó a resquebrajarse una madrugada de noviembre, cuando despertó con un dolor punzante en el pecho. La ambulancia, el hospital, los exámenes. Estrés extremo, dijo el médico, mientras Daniel miraba el techo blanco del consultorio, sintiendo por primera vez el peso de su propia mentira vital. Fue en esa cama de hospital, hojeando distraídamente un libro de psicología junguiana, donde encontró una frase que le atravesó como un relámpago: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esa noche, entre los pitidos de los monitores, Daniel hizo algo que no había hecho en años: lloró con rabia. No las lágrimas educadas de un hombre civilizado, sino un llanto animal que venía desde algún lugar oscuro y olvidado de su vientre. Al salir del hospital, comenzó su viaje al infierno personal. Siguiendo los principios de este libro, empezó a llevar un diario de sombras donde anotaba sin filtros cada pensamiento inaceptable que cruzaba su mente. Lo que descubrió lo aterró. Bajo la máscara del hombre amable latía una ira ancestral hacia su padre autoritario, una envidia feroz hacia sus amigos más exitosos, un deseo sexual que avergonzaba a su yo puritano. Pero en lugar de hundirse en la culpa, Daniel hizo lo revolucionario: comenzó a dialogar con sus demonios. En sesiones de imaginación activa, le preguntó a su ira: ¿qué estás protegiendo? La respuesta llegó clara: tu derecho a existir. Su envidia le confesó: solo señalo lo que realmente deseas. Hasta su lujuria tenía un mensaje: te recuerdo que estás vivo. La transformación no fue instantánea ni elegante. Hubo noches de insomnio donde revivió memorias enterradas, conversaciones difíciles con su esposa donde por fin dijo no sin justificarse, momentos de vergüenza al reconocer sus propias manipulaciones. Pero con cada capa de sombra integrada, algo mágico ocurría. Su ira reprimida se convirtió en la fuerza para dejar un trabajo que lo estaba matando y lanzar su propio emprendimiento. Su envidia, destilada,
le mostró el camino hacia sus verdaderas pasiones olvidadas, la fotografía, que había abandonado por impráctica. Hasta su lujuria, redirigida, se transformó en una intimidad más profunda con su esposa, libre de culpas. 2 años después del ataque de pánico, los viejos conocidos de Daniel apenas lo reconocían. No era que se hubiera vuelto peor persona, como él temía. Al contrario, irradiaba una autenticidad magnética. Había dejado de ser ese hombre gris que complacía a todos, para convertirse en alguien completo, dueño de sus luces y asterisco sus sombras. Hoy, como mentor de otros profesionales atrapados en la trampa de la corrección política emocional, Daniel repite siempre la misma verdad que aprendió en carne propia: nuestros demonios no son guardias de la prisión, sino los ángeles que sostienen las llaves. Su historia no es especial, es el viaje que este libro invita a emprender. Porque como Daniel descubrió, la verdadera libertad no está en ser bueno o malo, sino en ser total. Y en ese territorio sin censura es donde, paradójicamente, encontramos nuestra mejor versión. Guía práctica para tu transformación radical. Imagina que sostienes en tus manos algo más que un libro, un espejo capaz de reflejar no solo lo que eres, sino todo lo que podrías llegar a ser. Esta no es una lectura pasiva, sino un entrenamiento activo para reclamar las partes de ti mismo que has ido abandonando en el camino. Si estás listo para dejar atrás la mediocridad emocional y acceder a una vida de auténtico poder personal, sigue este camino. Primer paso: el valor de mirar directamente a la sombra. Antes de cambiar nada, necesitas saber con qué estás trabajando. Esta semana, lleva contigo un cuaderno pequeño a todas partes. Cada vez que sientas un escalofrío de vergüenza, un acceso de ira desproporcionada, o esa punzada de envidia que rápidamente descartas, anótalo. No lo juzgues, no lo analices. Solo registra: martes 7 de la tarde, rabia cuando mi jefe elogió a un compañero. Al final del día, elige una de esas anotaciones y pregúntate: si esta emoción tuviera algo importante que decirme, ¿qué sería? No busques respuestas bonitas. Las primeras veces, solo escucharás silencio o excusas. Persiste. Segundo paso: el arte de la personificación. Ahora que has identificado algunos fragmentos de tu sombra, es hora de darles voz. Reserva 15 minutos cada mañana para este ritual. Elige una de esas emociones prohibidas de tu lista y escribe un diálogo con ella. Querida envidia, ¿por qué apareciste ayer cuando mi hermana habló de su ascenso? Deja que responda con tu mano no dominante. Si eres diestro, escribe con la izquierda. La escritura será torpe, las respuestas quizás infantiles o brutales. No importa. Estás estableciendo contacto con una parte de ti que ha estado años en la clandestinidad. Tercer paso: la transmutación en 3 movimientos. Cada viernes por la noche, realiza este ejercicio de alquimia emocional. Calor: elige la emoción más intensa de tu semana. Revívela físicamente. Si es ira, golpea un cojín. Si es tristeza, déjala fluir en llanto. No la racionalices todavía. Destilación: ahora, con esa energía aún palpitando en tu cuerpo, pregúntate: ¿qué necesidad genuina se esconde bajo esta expresión distorsionada? La ira suele ser límites violados. La envidia: deseos no reconocidos. La pereza: sabiduría corporal ignorada. Forma: finalmente, toma esa esencia y dale un nuevo cauce. Si descubriste que tu envidia escondía pasión por crear, esboza un proyecto. Si tu ira reveló que necesitas poner límites, escribe un guión para esa conversación pendiente. Cuarto paso: el ritual de integración. Una vez al mes, realiza esta ceremonia privada. Frente a un espejo, di en voz alta 3 verdades sobre ti que nunca admitirías en público. Pueden ser pequeñas: a veces disfruto cuando otros fracasan, o grandes: he saboteado mis propias oportunidades por miedo. Luego, en lugar de juzgarte, repite: esto también soy yo, y tiene derecho a existir. Quema el papel después. No como castigo, sino como símbolo de transformación. El secreto final: la sombra como brújula. A partir de ahora, cada vez que algo o alguien te irrite profundamente, detente. En lugar de criticar externamente, gira la mirada hacia dentro y pregúntate:
¿Dónde soy yo así? Esa persona arrogante que no soportas quizás refleja tu propia grandiosidad reprimida. Ese holgazán que desprecias podría estar mostrándote tu miedo al ocio creativo. Este proceso no es lineal. Habrá días de retroceso, momentos en que preferirías volver a la cómoda inconsciencia. Pero cada vez que elijas enfrentar tu oscuridad en lugar de negarla, algo mágico ocurrirá. Tendrás más energía, porque dejarás de malgastarla en fingir. Más creatividad, porque liberarás los canales bloqueados por la represión. Y sobre todo, una extraña sensación de libertad, como si por fin te permitieras habitar completamente tu propia piel. El viaje no es fácil, pero vale cada paso. Porque como descubrirás, esa sombra que tanto temías no era tu enemiga, sino la guardiana de todo tu poder perdido. Y el mundo necesita desesperadamente a la versión completa de ti, no a la mitad edulcorada que has estado mostrando. ¿Estás listo para reclamar lo que siempre fue tuyo? Epílogo. El amanecer de tu oscuridad iluminada. Llegamos al final de estas páginas, pero esto no es un adiós, sino el primer día de tu verdadero comienzo. Si has llegado hasta aquí con atención honesta, algo en ti ya ha cambiado irreversiblemente. Como una semilla que ha sentido la humedad primaveral, tu conciencia ha comenzado a estirarse hacia territorios que antes considerabas prohibidos. Este libro no te ha dado respuestas definitivas, sino algo más valioso, las preguntas correctas, esas que seguirán resonando en tu interior mucho después de que cierres esta última página. La integración de la sombra no es un destino al que se llega, sino un modo de caminar. No existe un certificado que declare has completado tu oscuridad. Cada amanecer traerá nuevos fragmentos de ti mismo esperando ser reconocidos, cada crisis ocultará un regalo envuelto en papel áspero. Lo que hoy te parece un logro, haber hecho las paces con tu ira, haber domesticado tu envidia, mañana se revelará como apenas el primer peldaño de una escalera infinita. Y esto no es una maldición, sino la bendición de una vida que nunca deja de expandirse. Mira atrás por un momento. Recuerda esa primera vez que identificaste claramente un aspecto de tu sombra, ese instante en que te diste cuenta, esto también soy yo. ¿Recuerdas la mezcla de terror y libertad que sentiste? Esa es la firma energética de la auténtica transformación. No se parece en nada a la paz artificial de los dogmas espirituales light, sino al viento salvaje que azota la cara cuando escalas una montaña, te despierta por completo. Ahora mira hacia adelante. Imagina cómo será tu vida cuando dejes de malgastar el 40% de tu energía psíquica, la estimación de los neurocientíficos, en reprimir lo que eres. Visualiza las decisiones que tomarás cuando tu brújula interna no esté distorsionada por miedos ocultos. Contempla la calidad de tus relaciones cuando puedas amar sin máscaras, sin esa necesidad agotadora de controlar cómo te perciben. Esto no es fantasía. Es el futuro que se construye cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación, integridad sobre imagen. El mundo que te rodea no hará fácil este camino. Vivimos en una cultura que premia las fachadas y castiga la vulnerabilidad auténtica. Pero precisamente por eso tu transformación es un acto revolucionario. Cada vez que te niegas a proyectar tu sombra en otros, rompes un eslabón de la cadena colectiva de culpas. Cada vez que abrazas tu complejidad contradictoria, le das permiso a alguien más para hacer lo mismo. No subestimes el impacto cósmico de sanar tus heridas privadas. En un universo entrelazado, tu libertad interior es el germen de la libertad colectiva. Te dejo con 3 verdades esenciales que han guiado a todos los grandes integradores de sombras. Tu oscuridad es proporcional a tu luz. Cuanto mayor sea tu potencial creativo, más intensa será tu sombra. No lo lamentes, celébralo como prueba de tu poder latente. La sombra nunca se cura, pero puede convertirse en tu consejera más sabia. Sigue preguntándole, ¿qué necesito ver que aún me resisto a reconocer? Este trabajo no te aleja del mundo, sino que te prepara para servir mejor. Cuando dejas de luchar contra tus demonios internos, tienes energía de sobra para ayudar a otros con los suyos. El poeta Rilke escribió, quizás todos los dragones de nuestras vidas sean princesas que solo esperan vernos actuar una vez con belleza y coraje. Hoy tienes más coraje del que crees, porque has mirado directamente a los ojos de lo que más temías encontrar en ti mismo. Y sobreviviste.
Más que sobrevivir, empezaste a florecer. El viaje continúa. La próxima página en blanco eres tú. ¿Listo para escribirla con tinta de sombra y luz mezcladas?